Un mensaje, un solo mensaje. Llegó a las 11 de la noche a su teléfono. No te quedes a dormir, mañana madrugamos. Laura lo leyó 3 veces. Después lo leyó una vez más. Su marido le había mandado ese mensaje a ella. Pero no era para ella. Para un momento. Imagina que sos vos la que recibe ese mensaje. Estás a 5 horas de tu casa. Estás en una habitación chica, en una ciudad que todavía no sentís como tuya, estudiando para construir el futuro de tu familia. Tu hijo tiene 2 años, lo viste el fin de semana pasado y el próximo no podés ir. Y llega ese mensaje, ¿qué hace tu cuerpo en ese momento? Eso es lo que le pasó a Laura esa noche, pero para entender cómo llegamos hasta acá tenemos que volver al principio. Laura tiene 29 años cuando empieza esta historia. Vive en un pueblo a 5 horas de la capital. Una de esas ciudades del interior donde todos se conocen, donde el almacén de la esquina sigue abierto hasta las 10 de la noche y los domingos huelen a asado desde temprano. Está casada hace 4 años con Marcos. Tienen un hijo que se llama Tobías, 2 años, la edad en que los chicos empiezan a decir frases completas y te miran como si vos fueras el centro del universo. La vida de Laura no es perfecta, pero es suya. Por las mañanas, antes de que Tobías se despierte, Laura abre la computadora y estudia. Lleva 3 años haciendo una carrera universitaria online. Administración de empresas, no porque sea su pasión, sino porque es práctica, tiene salida laboral y puede hacerla sin dejar de estar cerca de su familia. Es el plan. Marcos trabaja, ganan justo, están ahorrando para comprar una casa, algo propio, algo que sea de ellos dos y de Tobías. Tienen una carpeta en el cajón con fotos de barrios que les gustan y cálculos escritos a mano de cuánto necesitan juntar. Laura me contaría después que esa carpeta era lo que miraba cuando se cansaba de estudiar. Cuando no podía más, la abría y me acordaba para qué era todo esto. Ese es el mundo de Laura antes de que todo cambie. Un mundo chico, sólido, construido con esfuerzo y con intención. Un mundo que ella creía que Marcos también estaba cuidando. Los últimos 6 meses de la carrera son de pasantías obligatorias. Y las pasantías son en la capital. Esto Laura lo sabía desde el principio, lo habían hablado, lo habían planeado. 6 meses, solo 6 meses, y después volvía con el título y podía buscar trabajo en el pueblo o en alguna ciudad cercana. Marcos dijo que estaba bien, que lo manejaba, que 6 meses pasaban rápido. Así que Laura armó una valija, abrazó a Tobías el tiempo que pudo y se subió al tren. 5 horas de viaje. Una habitación alquilada en la capital, chica, funcional, con una ventana que daba a un patio interior. El trato era, 2 fines de semana al mes volvía a casa, los otros 2 se quedaba porque el viaje era caro y el tiempo de estudio era necesario. Las noches de semana, videollamadas. Tobías al principio lloraba cuando cortaban. Después, empezó a decirle chau con la manito y a seguir jugando. Eso a Laura le dolía más que el llanto. La vida en la capital era austera. Estudiaba, hacía la pasantía, cocinaba en la habitación para no gastar, mandaba mensajes a Marcos durante el día, llamaba a la noche. Todo normal, todo dentro del plan. Hasta esa noche de martes, a las 11, cuando llegó el mensaje que no era para ella. No te quedes a dormir, mañana madrugamos. Laura lo leyó y algo en su estómago se apretó. No fue un pensamiento claro todavía, fue una sensación física, como cuando pisás mal en la oscuridad y por una fracción de segundo no sabes dónde está el piso. Llamó a Marcos. No atendió. Le mandó un mensaje. ¿Qué fue ese mensaje que me mandaste? Nada. Media hora de silencio. Después, perdón, me equivoqué, era para un compañero de trabajo. Ya te llamo. Pero no llamó. Y Laura, que siempre había confiado, que nunca había sido de las que revisan teléfonos ni hacen preguntas de más, esa noche hizo algo que nunca había hecho. Entró al iCloud de Marcos. Tenían las contraseñas compartidas desde que Tobías nació. Era una cuestión práctica, habían dicho, por si pasaba algo con el nene y necesitaban acceder al teléfono del otro. Laura nunca había entrado. Esa noche entró. Y lo que encontró no fue un mensaje equivocado para un compañero de trabajo. El nombre de la chica era Valeria. Laura la conocía. No era una desconocida,
No era alguien de internet, no era nadie de otra ciudad. Era Valeria, una amiga, de las de siempre, de las que venían a los asados, de las que habían estado en el baby shower cuando nació Tobías, de las que le mandaban mensajes a Laura preguntando cómo le iba en la capital. Esa Valeria. La conversación entre Marcos y Valeria llevaba meses. Laura leyó todo. Leyó cómo empezó. Un mensaje inocente que fue cambiando de tono. Después otro. Después una noche que Marcos dijo que Tobías dormía y que tenía la casa libre. Leyó las excusas que Marcos le daba a Valeria cuando ella preguntaba si había algo más. Esto es solo mientras Laura no está. Cuando vuelva, se termina. La amo, esto es solo sexo, no te confundas. Es una solución temporal. Una solución temporal. Laura leyó esa frase y tuvo que levantarse de la cama. Fue al baño, se miró en el espejo y pensó en la carpeta del cajón con las fotos de los barrios y los números escritos a mano. Esa noche Laura no durmió. Leyó toda la conversación 2 veces, capturó todo, organizó las capturas por fecha, no lloró todavía. Eso vendría después. Esa noche estaba en un estado extraño, frío, casi mecánico, como si su cabeza hubiera decidido procesar los datos antes de permitirse sentir. A las 3 de la mañana, Marcos le mandó un mensaje. Era para un amigo. Perdón por no llamar, me quedé dormido. Laura no respondió. A las 7 de la mañana se fue a la pasantía. Estuvo 8 horas en una oficina respondiendo mails y procesando planillas y nadie, ninguno de sus compañeros, notó que algo estaba mal. Esa noche, cuando llegó a la habitación, se sentó en la cama y llamó a Marcos. Él atendió al segundo timbre. Hola, ¿cómo estás? Y Laura, que había ensayado 1000 versiones de esta conversación durante todo el día, dijo solamente esto. Te encontré todo, Marcos. Silencio. 3 segundos, 5 segundos, y después él dijo, Laura. Y en ese Laura estaba todo. La confirmación que no necesitaba porque ya tenía las capturas. La voz de alguien que sabe que no tiene salida. Lo que siguió fueron 3 horas de conversación. Marcos lloró. Se disculpó, intentó explicar, dijo que la extrañaba, que 6 meses era mucho tiempo, que no había sido su intención, que Valeria había empezado a aparecer por la casa con excusas y que una noche pasó y ya no supo cómo pararlo. Laura escuchó todo, no interrumpió, no gritó. Cuando Marcos terminó de hablar, Laura le dijo algo que él no esperaba. Mañana tengo que ir a la pasantía, cuando llegue te llamo. Y cortó. Marcos llamó 4 veces esa noche. Laura no atendió. Pero lo que nadie sabía todavía era que Laura estaba procesando algo más que una traición. Estaba procesando una pregunta que la iba a acompañar durante semanas. ¿Cuántas veces, mientras ella estudiaba hasta las 2 de la mañana para poder darle un futuro mejor a su familia, Tobías estaba en la misma casa donde pasaba todo eso? Esa pregunta fue la que rompió el dique. No fue la traición en sí, no fue el nombre de Valeria, no fue escuchar a Marcos llorar por teléfono. Fue eso. La imagen de Tobías durmiendo en su cuarto con el muñeco de dinosaurio que no suelta nunca, y al lado, en el living, su padre con otra persona. Laura me contó que esa imagen la persiguió durante semanas. No podía dormir sin verla. Me despertaba a las 3 de la mañana y lo primero que pensaba era en él. Los días que siguieron fueron los más difíciles. Laura siguió yendo a la pasantía, siguió estudiando, siguió mandando mensajes. Por afuera, todo igual. Por adentro, todo distinto. Había noches en que lloraba sin poder parar. Se metía en el baño para que no la escucharan las otras chicas del piso y abría el agua caliente de la ducha y lloraba hasta que no le quedaba nada. Había noches en que no sentía nada. Un vacío plano, sin fondo, sin temperatura. Y había noches en que sentía una rabia tan limpia y tan clara que casi la asustaba. Rabia contra Marcos, contra Valeria, pero también, y esto le costaba admitirlo, contra sí misma. ¿Por qué no vi nada? ¿Hubo señales? ¿Me las perdí porque estaba demasiado ocupada cumpliendo con el plan? A la semana, Laura tomó 3 decisiones. La primera, terminar la pasantía. Quedaban 4 meses. Los iba a terminar, no por Marcos, por ella. Porque esos 3 años de estudio eran suyos y nadie se los iba a quitar. La segunda, contarle a su hermana. Una sola persona. Alguien que pudiera sostenerla sin que el pueblo entero se enterara antes de que ella supiera qué quería hacer. La tercera, no decidir nada sobre el matrimonio todavía. Esta última fue la más difícil. Todo en ella quería tomar una decisión ya. Quedarse o irse. Perdonar o no perdonar.
Pero algo, una parte más fría y más sabia, le dijo que no, que decidir desde la rabia o desde el dolor era decidir mal. Marcos seguía llamando todos los días. Laura atendía una vez cada 2 o 3 días. Las conversaciones eran cortas. Él hablaba, ella escuchaba. Poco a poco, sin que fuera el plan, fue entendiendo qué había pasado en ese matrimonio. No solo lo que Marcos había hecho, también lo que los dos habían dejado de hacer. Esto es lo que más le costó a Laura reconocer, que la distancia había creado un espacio, no entre ella y Marcos solamente, sino entre ellos dos y la vida que habían construido juntos. Las videollamadas eran funcionales. Hablaban de Tobías, de gastos, de la pasantía, del fin de semana que ella volvía o no volvía. Pero no hablaban de ellos. No se preguntaban cómo estaban de verdad. No se contaban lo que les daba miedo o lo que los ponía contentos. Laura estudiaba hasta las 2 de la mañana y cuando cortaba la llamada se dormía agotada. Marcos se quedaba en una casa grande y silenciosa con un hijo de 2 años que dormía temprano. Ninguno de los dos había pedido ayuda. Ninguno de los dos había dicho, esto me está pesando. Eso no justificaba nada de lo que Marcos hizo. Laura lo tenía claro, pero entenderlo le permitió dejar de hacerse la pregunta que más daño le hacía. ¿Qué hice mal yo? La respuesta era nada. Ella no había hecho nada mal. Había hecho lo que habían acordado. Había cumplido con su parte. La que no funcionó fue la de él. Los últimos 2 meses de pasantía Laura los vivió diferente. No mejor ni peor, diferente. Empezó a hacer cosas que antes no hacía. Salía a caminar por las mañanas antes de entrar a la oficina. Empezó a ir a cenar con 2 compañeras de la pasantía que se habían vuelto amigas. Llamaba a su hermana más seguido. No era que estaba bien, era que estaba aprendiendo a estar con lo que había, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con su matrimonio, con el dolor de extrañar a Tobías más que nunca, con la rabia que todavía aparecía sin avisar, y con algo nuevo que fue llegando despacio, sin que ella lo llamara. Una sensación de que ella era más de lo que este matrimonio en crisis decía sobre ella, que los 3 años de estudio eran suyos, que el título que iba a obtener en 8 semanas era suyo, que lo que había aguantado, la distancia, la soledad, el sacrificio, decía algo sobre quién era ella, algo que Marcos no podía quitarle. El día que Laura terminó la pasantía, llamó a su hermana, no a Marcos, a su hermana. Después de esa llamada, se sentó en la cama de esa habitación chica con la ventana al patio interior, la misma cama donde había recibido el mensaje aquella noche de martes, y se permitió sentir todo lo que había estado sosteniendo. Lloró durante 1 hora, no de rabia, no de dolor, de alivio. Después hizo la valija, tomó el tren de vuelta a casa. 5 horas. Cuando Tobías la vio entrar por la puerta, corrió hacia ella con los brazos abiertos y se le colgó del cuello. Laura me contó que en ese momento pensó una sola cosa. Esto no se rompió. Esto sigue. Él. Ella. Lo que habían construido antes de que todo se complicara. ¿Qué pasó con el matrimonio? Laura y Marcos todavía están juntos cuando ella cuenta esta historia. No porque haya sido fácil, no porque todo esté resuelto. Están juntos porque decidieron intentarlo, con ayuda profesional, con conversaciones difíciles, con días en que no saben si va a funcionar y días en que sienten que sí. Laura consiguió trabajo a 40 minutos de su casa. Tiene el título que fue a buscar. La carpeta con las fotos de los barrios sigue en el cajón. Valeria ya no forma parte de sus vidas. Lo que Laura dice hoy cuando habla de todo esto no es que perdonó y ya está. Es algo más complejo y más honesto. Aprendí que construir algo juntos no alcanza. Hay que cuidarlo juntos. Y cuando uno deja de cuidarlo, no siempre es culpa del que está lejos. Yo pienso en Laura cada vez que alguien me dice que el sacrificio garantiza resultados. No los garantiza, podés hacer todo bien y que algo falle igual. Lo que garantiza el sacrificio, si es tuyo de verdad, es que cuando todo se derrumba, vos seguís en pie, porque lo que construiste con ese esfuerzo no se lo puede llevar nadie. El título es tuyo, la fortaleza es tuya, lo que aprendiste sobre vos mismo en el momento más difícil es tuyo. Eso no se negocia, eso no se traiciona. Te quiero preguntar algo.
¿Hubo alguna vez en tu vida un momento en que sentiste que estabas cumpliendo con todo y aún así algo se cayó? ¿Qué hiciste con eso? Déjamelo en los comentarios. En serio, me gustaría leerlo. Si esta historia te llegó, compartila. Hay personas que necesitan escuchar que se puede seguir después de que algo se rompe. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita, porque en este canal te voy a contar historias reales, de personas reales, que pasaron por cosas reales y que siguieron. Hasta la próxima.